Mi nombre es ETJ Witte y tengo 28 años. Soy desarrolladora de software y hasta hace poco creía tener una relación sólida y estable con mi novio, Víctor. Llevábamos juntos 2 años, vivíamos separados pero pasábamos la mayoría de los fines de semana juntos, ese tipo de relación que parece avanzar silenciosamente hacia algo permanente. Él trabajaba en marketing en una empresa tecnológica de tamaño mediano en el centro. Y yo siempre había apoyado su carrera, incluso cuando eso implicaba noches largas, cenas perdidas y fines de semana en los que me quedaba sola esperando un mensaje que se retrasaba cada vez más. El cambio no ocurrió de repente. Nunca ocurre. Comenzó hace unos 3 meses. Pequeñas cosas al principio. Víctor se volvió más distante. No exactamente frío, sino distraído. Siempre con el teléfono, sonriendo ante mensajes que no compartía. Cuando le preguntaba cómo había ido su día, sus respuestas sonaban ensayadas. Frases vagas sobre la alineación con el cliente y la sinergia de la campaña que parecían copiadas de una presentación en lugar de vividas. Me dije a mí misma que era el trabajo. Había mencionado un importante lanzamiento de producto que se acercaba, algo importante para su equipo, y supuse que estaba agobiado. Eso es lo que haces cuando amas a alguien. Le das el beneficio de la duda, incluso cuando tus instintos te dan suaves toques en el hombro. Pero entonces nuestra rutina comenzó a desmoronarse. Los viernes por la noche siempre habían sido nuestros. Cena, películas, a veces simplemente sentados en el sofá hablando hasta las 2 de la mañana de todo y de nada. Eso cambió. Empezó a cancelar a última hora diciendo que surgían plazos. Cuando sí aparecía, se sentía medio ausente, revisando su teléfono constantemente, sonriendo ante algo de lo que yo no formaba parte. ¿Quién es?, le pregunté una vez, intentando tomármelo a la ligera. Cosas del trabajo, dijo rápidamente, bloqueando su pantalla. Nada interesante, pero su cara decía lo contrario. Su cara decía que era muy interesante. Intenté hablar con él sobre eso unas 6 semanas antes de que todo se desmoronara. Estábamos en su casa. Él estaba en su portátil, supuestamente revisando materiales de la campaña, pero capté esa misma sonrisa de nuevo, la que solía tener cuando me miraba. «Víctor, ¿estamos bien?», le pregunté. Él levantó la vista, sorprendido. «Claro que sí. ¿Por qué no íbamos a estarlo? Es que últimamente pareces estar en otro sitio». «Solo estoy estresado», dijo cerrando el portátil. «Este lanzamiento es enorme. Diana y yo hemos estado trabajando horas insanas». Esa fue la primera vez que escuché su nombre. «Diana». Lo dijo casualmente como si no significara nada. Pero algo en mi pecho se apretó. «¿Diana?», pregunté. «Mi compañera de proyecto», dijo. «Ya la he mencionado antes». No lo había hecho. Lo habría recordado. «¿Cómo es?», pregunté probándolo sin dejar que se notara. Él sonrió levemente. «Es genial, muy creativa, ambiciosa. Hacemos un buen equipo». Esa palabra se me quedó grabada. «Equipo». Había calidez en su voz, familiaridad. Algo que solía ser nuestro. Luego llegó el evento de la oficina, una celebración para escuchar sus objetivos trimestrales, celebrada en uno de esos restaurantes con poca luz donde todo es caro y ligeramente pretencioso. Víctor había dudado en que yo fuera. «Son principalmente cosas aburridas del trabajo», dijo una semana antes, sin mirarme del todo a los ojos. «No me importa», respondí. «Me gustaría conocer a tus compañeros, especialmente a Diana». Hubo un destello en su expresión, algo parecido a la duda. Luego desapareció. «Sí», dijo. «Sería bueno». La noche del evento lo intenté de verdad. Un bonito atuendo, el perfume que le gustaba. Incluso me esforcé más en mi peinado, como si estuviera recordándole lo que éramos. Mirando hacia atrás, eso debería habérmelo dicho todo. Cuando empiezas a intentar demostrar tu valía en tu propia relación, algo ya está roto. Llegué 15 minutos tarde por el tráfico. El restaurante era cálido, con poca luz, el tipo de lugar donde las conversaciones se difuminan en un suave zumbido. Le envié un mensaje diciendo que estaba allí.
Sin respuesta. Caminé hacia la sala privada, empujando la puerta lentamente. Había unas 20 personas dentro. Bebidas, risas, el ruido reconfortante de un equipo celebrando algo por lo que habían trabajado. Escaneé la sala. Tardé un segundo en encontrarlo. Estaba sentado en una cabina en la esquina con ella. Diana. Estaban cerca, demasiado cerca. Sus hombros se tocaban, inclinados uno hacia el otro como si el resto de la sala no existiera. Él le dijo algo y ella se rió con la mano apoyada ligeramente en su brazo. Y entonces lo vi. Su brazo angulado bajo la mesa, su mano oculta. Pero no necesitaba verlo para saberlo. Podía sentirlo. Se estaban tomando de la mano bajo la mesa como si fueran una pareja. Como si yo ni siquiera estuviera allí. Me quedé allí unos 30 segundos esperando a que me viera. No lo hizo. Estaba demasiado concentrado en ella. La forma en que ella le sonreía. La forma en que él se inclinaba más cerca cuando ella hablaba. La naturalidad entre ellos. No era algo nuevo. Esa era la peor parte. No era torpe o incierto. Era practicado. Familiar, como si hubieran estado viviendo en ese espacio durante un tiempo. Una mujer a mi lado miró y sonrió educadamente. ¿Buscas a alguien?, preguntó. Negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Solo me iba. Y me fui. Sin escena, sin confrontación. Simplemente me di la vuelta y salí. El viaje a casa se sintió irreal, como si estuviera viendo mi vida desde fuera de mi cuerpo. Lo revivía una y otra vez, intentando convencerme de que lo había malinterpretado. Tal vez no era nada. Tal vez reaccioné exageradamente. Pero en el fondo, ya lo sabía. No supe nada de Víctor esa noche. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando a dónde me había ido. Nada. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo. Esa imagen quemada en mi mente. Su mano. Mi mano. Oculta, pero no lo suficiente. A la mañana siguiente me desperté con un solo mensaje. Perdón, me quedé atrapado con gente del trabajo. Espero que hayas llegado bien a casa. Ok. Eso fue todo. Ni una mención de que yo había estado allí. Ni una pregunta, ni una preocupación. O no se había dado cuenta de mi presencia en absoluto, o estaba fingiendo que no se había dado cuenta. Y de alguna manera, ambas opciones me parecieron igual de malas. El primer día sin contacto se convirtió en el segundo, y el silencio hizo algo extraño conmigo. Al principio me pareció insoportable, como si estuviera esperando que mi teléfono se iluminara con alguna explicación que pudiera deshacer lo que había visto. Luego, lentamente, el silencio comenzó a contar su propia historia. Si Víctor realmente se hubiera preocupado por lo que pasó en ese evento, si se hubiera sentido confundido, preocupado o sorprendido, me habría llamado esa noche. Se habría presentado en mi puerta. Carraspeo habría hecho algo más que enviar un mensaje vago a casi las 2 de la mañana, fingiendo que simplemente se había quedado atrapado con gente del trabajo. Esa redacción sola me revolvió el estómago. Gente del trabajo. Como si la imagen de él acurrucado en esa cabina con Diana, sonriendo como si hubiera olvidado que el resto del mundo existía, pudiera clasificarse bajo networking. Fui al trabajo, respondí correos electrónicos, escribí código, asistí a reuniones y sonreí a mis compañeros cuando tuve que hacerlo. Todos me preguntaban si estaba bien. Yo respondía que solo estaba cansada. Técnicamente eso no era mentira. Estaba agotada. Agotada de revivir los mismos 30 segundos en ese restaurante hasta que se sintió como un bucle grabado en el interior de mi cráneo. Al segundo atardecer, ya había empezado a ensayar posibles versiones de la conversación que sabía que vendría. En algunas, Víctor lloraba y lo admitía todo de inmediato. En otras, mentía tan suavemente que casi dudé de mí misma. Una parte más oscura de mí incluso se preguntó si debería dejarle, si debería fingir que nunca había ido al evento y ver cuánto tiempo seguiría fingiendo lealtad mientras disfrutaba de intimidad con otra persona bajo la mesa.
Odié ese pensamiento en el momento en que se me ocurrió porque me hizo darme cuenta de lo mucho que la traición revuelve tus instintos. Te hace querer pruebas que ya tienes. Te hace anhelar una última confesión, incluso cuando la verdad ya se ha presentado. Entonces, justo después de las 7 sonó mi timbre. No esperaba a nadie. Cuando miré por la mirilla, vi a 2 mujeres que reconocía vagamente de las fotos de redes sociales de Víctor. Compañeras de trabajo, probablemente ambas elegantes y vestidas de forma un poco exagerada para una tarde de entre semana. Abrí la puerta y la más alta sonrió demasiado brillante. Hola, soy Lauren y ella es Belle. Trabajamos con Víctor. Las miré por un segundo sin moverme. Lo sé. Belle inclinó la cabeza y me dio una versión más suave de la misma actuación. Podemos pasar. Solo queremos hablar un minuto. Cada instinto me decía que cerrara la puerta. La curiosidad ganó. Entraron como si estuvieran entrando en un espacio de reunión neutral en lugar del apartamento de una mujer a la que su amigo había humillado. Lauren se sentó en mi sofá primero, cruzando las piernas y escaneando mi apartamento con una rápida ojeada que de alguna manera logró sentirse tanto juiciosa como compasiva al mismo tiempo. Belle permaneció más callada, con las manos cruzadas, interpretando el papel de mediadora razonable. Lauren empezó. Víctor está realmente molesto. Dice que lo has estado ignorando. Me apoyé en el sillón y crucé los brazos. ¿Eso es lo que te dijo? Belle intervino suavemente. Está preocupado por ti. Dijo que te fuiste del evento sin despedirte y ahora no contestas sus llamadas. Saqué mi teléfono, revisé mi registro de llamadas delante de ellas y lo levanté. 2 llamadas perdidas, ambas de esta tarde. Sin buzón de voz. Carraspeó, la sonrisa de Lauren vaciló. Mira, no sabemos exactamente qué está pasando entre ustedes 2, pero Víctor es nuestro amigo y está realmente destrozado. Ha sido un desastre en el trabajo. Y me reí. Un sonido corto y agudo que no pretendía hacer. ¿Destrozado? Te dijo por qué me fui. Intercambiaron una mirada. El tipo de mirada que la gente cree que es sutil cuando en absoluto lo es. Esa única mirada me dijo que sabían. Quizás no todo, pero lo suficiente. Dijo que no entiende muy bien qué pasó, dijo Belle con cuidado. Por eso queríamos venir. Respiré lentamente y miré de una a otra. ¿Queréis saber qué pasó? Me presenté a vuestro evento de la oficina como se suponía que debía hacerlo y encontré a mi novio en una cabina con una mujer, tomándole la mano bajo la mesa como si yo no existiera. Eso impactó. La cara de Lauren cambió primero, su confianza se deslizó hacia la incomodidad. Belle bajó la mirada a sus manos. Ninguna de las 2 preguntó a qué me refería. Ninguna de las 2 parecía confundida. Lauren lo intentó de todos modos. No es exactamente lo que pareció, la interrumpí. Esa es la versión que vais a dar. Belle habló con más cuidado. ¿Te refieres a Diana? Ahí estaba un nombre. Confirmación. Así que ese es su nombre. Sostuve su mirada. Alta, pelo oscuro, gusto caro, sentada lo suficientemente cerca de mi novio como para ser considerada una segunda piel. Sí, supongo que me refiero a Diana. Belle asintió una vez, atrapada por su propia honestidad. Ella y Víctor han estado trabajando muy de cerca en la campaña. De cerca, repetí. ¿A eso le llamamos ahora? Lauren se enderezó intentando recuperar algo de control. Están bajo mucha presión. Cuando la gente trabaja largas horas juntas, las cosas pueden parecer más íntimas de lo que son. La miré fijamente. No hagáis eso. No entréis en mi apartamento e intentéis suavizar lo que vi hasta convertirlo en un malentendido inofensivo. Sé lo que parece intimidad. Sé cómo se ve mi propio novio cuando está emocionalmente en otro lugar. Y sé lo que significa cuando un hombre ni siquiera nota que su novia entró en la habitación porque está demasiado ocupado sonriendo a otra mujer. Lauren abrió la boca de nuevo, pero esta vez Belle la detuvo con una mirada. Inteligente porque Lauren estaba perdiendo el guión. Caminé hacia la cocina, cogí una cerveza de la nevera y volví sin ofrecerles nada.
No por rencor exactamente, aunque quizás un poco, sino más bien porque había terminado de hacer de anfitriona para personas que habían venido a ayudar a mi novio a gestionar las apariencias. En mi trabajo, dije, girando la tapa, cuando colaboro con alguien, no le tomo de la mano bajo la mesa en un evento público. No me inclino hacia ellos como si fueran la única persona en la sala. Y definitivamente no dejo de notar cuando mi pareja aparece. Belle intentó de nuevo, más callada esta vez. Quizás malinterpretaste la situación. Quizás, dije, dando un sorbo. O quizás ambas sabéis exactamente lo que está pasando, y estáis aquí porque Víctor es demasiado cobarde para venir a explicarse. Eso dio en el clavo. Lauren se levantó primero con las mejillas sonrojadas. Él no es un cobarde. Se preocupa por ti. Tiene una forma curiosa de demostrarlo. Mi voz se mantuvo calmada, lo que de alguna manera pareció molestarla más. 2 días de silencio y luego envía a sus compañeros de trabajo para tantear cuán enfadada estoy antes de tener que mirarme a los ojos. La compostura de Lauren se quebró por completo. ¿No hablarás con él? Él te pregunta constantemente. Apenas come. Dejé la cerveza con fuerza, lo suficiente como para oír el golpe del cristal sobre la madera. ¿Sabes lo difícil que es esto para él? Presionó. La miré fijamente. ¿Difícil cómo exactamente? ¿Por qué lo pillaron? La habitación se quedó en silencio. Lauren se dio cuenta demasiado tarde de que se había inclinado demasiado hacia la verdad. Belle se levantó y le tocó el brazo. Bueno, hazle saber que quieres hablar directamente. No, dije, dile que estoy harta de explicaciones de segunda mano y frases ensayadas. Si quiere explicar lo que vi, puede venir aquí y decírmelo a la cara. Dile que quiero la verdad. Toda la verdad. Se fueron un minuto después con expresiones tensas y despedidas educadas que no significaban nada. Cerré la puerta detrás de ellas y me quedé allí con la mano todavía en el pomo, sintiendo cómo cambiaba el aire en el apartamento. El telón había caído. Cualquier historia que Víctor hubiera intentado dar forma a través de sus amigos había fracasado. 20 minutos después mi teléfono vibró. Lauren me dijo lo que dijiste. ¿Podemos hablar, por favor? Otro mensaje llegó antes de que respondiera. Voy para allá ahora. No respondí. Simplemente me senté en el sofá, cerveza en mano, y miré la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero no por esperanza. La esperanza se había casi extinguido en esa cabina de restaurante. Lo que sentía ahora era algo más duro y más limpio. Miedo mezclado con certeza. Finalmente venía a decirme lo que ya sabía. La única pregunta que quedaba era cuánta verdad se atrevería a admitir una vez que estuviera delante de mí. Se presentó unos 30 minutos después. Escuché sus pasos en el pasillo antes del golpe en la puerta, más lentos de lo habitual, como si se estuviera dando tiempo. Cuando abrí la puerta, él parecía más pequeño, no físicamente, pero algo en su postura había cambiado. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, o quizás solo cansado. Era difícil diferenciarlo ya. Por un segundo nos quedamos allí parados. Sin saludo, sin intento de normalidad, solo el peso de todo lo que aún no se había dicho sentándose entre nosotros. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado sin responder. Entró lentamente, deteniéndose en medio del salón como si no recordara del todo cómo existir en ese espacio. Tenía las manos entrelazadas, los dedos apretados, como si estuviera sujetando algo en su interior. Me quedé junto a la puerta por un momento, luego la cerré detrás de él con un suave clic que de alguna manera sonó más fuerte de lo que debería. No sé qué crees que viste, empezó. Para. L. A palabra salió más aguda de lo que esperaba. No hagas eso, continué pasando junto a él. No finjas que no sabes exactamente lo que vi. Él se estremeció ligeramente. No es lo que piensas, dijo. Pero había vacilación en su voz ahora, como si ni él mismo lo creyera del todo. Bueno, entonces dime qué es, dije, volviéndome para mirarlo. Explícame por qué estabas tomándole la mano a otra mujer bajo la mesa mientras yo estaba a 3 metros de distancia. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Viste eso?, preguntó, y ahí estaba.
Miedo, no culpa, no arrepentimiento. Miedo a ser descubierto. Solté un lento suspiro. Por supuesto que lo vi. Estuve allí, Víctor. Me invitaste, ¿recuerdas? Sus hombros cayeron un poco como si algo en él hubiera renunciado a intentar negarlo. No pensé que te darías cuenta, dijo en voz baja. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. No, lo siento. No quise hacerte daño. No pensé que te darías cuenta. Lo miré fijamente. No pensaste que me daría cuenta, repetí lentamente. Entonces sabías lo que estabas haciendo. Simplemente asumiste que estaría demasiado distraída o sería demasiado confiada para verlo. Eso no es. Me trajiste a ese evento sabiendo que estarías con ella, continué, interrumpiéndolo. Te sentaste allí con ella como si yo no existiera, y tu único error fue pensar que no te pillaría. Cubrió su rostro con las manos por un segundo, arrastrándolas lentamente hacia abajo como si intentara borrar la realidad de lo que acababa de admitir. Diana y yo, empezó y luego se detuvo. Dilo, dije. Tragó saliva. Nos hemos acercado mucho. Eso no es lo que pregunté. M. Miró con los ojos vidriosos ahora. Hemos estado viéndonos, dijo finalmente. No por mucho tiempo, solo unas semanas. No me mientas, dije inmediatamente. Él se quedó paralizado. No lo hagas peor de lo que ya está. Hubo una larga pausa. Luego apartó la vista. 2 meses, admitió. 2 meses. 8 semanas. 8 semanas de mentiras. 8 semanas de que viniera, se sentara en mi sofá, durmiera en mi cama, actuara como si todo estuviera bien mientras construía algo con otra persona a mis espaldas. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. 2 meses, repetí, más para mí que para él. No lo planeé, se apresuró a decir. Simplemente sucedió. Trabajábamos juntos todo el tiempo. Noches largas, presión, y conectamos de una manera que no esperaba. Conectamos, dije. Asintió rápidamente como si esa palabra lo hiciera sonar menos feo. Ella entiende mi trabajo, continuó. La presión, las expectativas. Tú nunca entendiste realmente esa parte de mi vida, y con ella, es simplemente fácil. Solté un suave suspiro. Entonces, esto es mi culpa, dije. No, eso no es lo que. No te sentías comprendido, así que encontraste a alguien que sí lo hacía, continué. Y en lugar de hablar conmigo, en lugar de ser honesto, decidiste mentirme durante 2 meses. No sabía qué hacer, dijo con la voz quebrada. Te quiero. Ya lo hiciste, repliqué. Se acercó extendiendo la mano hacia mí, pero me aparté instintivamente. Por favor, dijo, podemos arreglar esto. Terminaré con ella ahora mismo. Haré lo que quieras. ¿Cualquier cosa?, pregunté. Sí. Entonces di la verdad, dije. Toda la verdad. Él dudó. Y esa duda me lo dijo todo. Ni siquiera sabes qué es eso, ¿verdad? Dije en voz baja. Sí que lo sé, insistió. Yo solo. Me confundí. Sucedió rápido. No, dije, negando con la cabeza. No sucedió rápido. Sucedió con el tiempo, con elecciones. Cada mensaje que le enviaste. Cada vez que sonreíste a tu teléfono y no me dijiste por qué. Cada viernes por la noche que cancelaste. Cada mentira que dijiste. Se hundió en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. No tenía intención de que llegara tan lejos, susurró. Pero lo hizo, dije. El silencio llenó la habitación. Pesado. Final. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? Pregunté después de un momento. No respondió de inmediato. No lo sé, dijo finalmente. Y de alguna manera, eso dolió más que todo lo demás. No saber, no elegir, solo derivar entre 2 personas hasta que una realidad forzó una decisión. Asentí lentamente. Está bien. Caminé hacia la puerta y la abrí. Necesito que te vayas.
Su cabeza se levantó bruscamente. Eda, por favor. Y no, dije con firmeza. Hemos terminado. Podemos superar esto, insistió poniéndose de pie rápidamente. Terapia de pareja, lo que quieras. Lo arreglaré. No puedes arreglar esto, dije. Te quiero, dijo con la voz desesperada. Ahora, lo miré. Y por primera vez en 2 años, no le creí. No, dije en voz baja. Si me quisieras, no habrías hecho esto. Se quedó allí un momento como si esperara que cambiara de opinión. No lo hice. Carraspeo finalmente caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Lo siento, dijo sin darse la vuelta. Lo sé, repliqué. Pero eso no cambia nada. Se fue. La puerta se cerró. Y así, se acabó. Me quedé allí en medio de mi salón, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo y sentí algo inesperado. No enfado, ni siquiera desamor, solo agotamiento. La primera semana después de que se fuera fue la más difícil. No porque lo extrañara de la forma en que pensaba que lo haría, sino porque mi cuerpo aún no se había adaptado a la realidad. Seguía esperando un mensaje, un golpe en la puerta, algo. El hábito es algo poderoso. Durante 2 años él había sido parte de mi rutina, parte del ritmo de mi vida, y de repente ese espacio estaba vacío. Extendía la mano hacia mi teléfono sin pensar, luego recordaba que no había nadie a quien escribir. Cocinaba demasiada comida, luego miraba la porción extra como si hubiera olvidado cómo medir una vida para una persona en lugar de 2. Lo bloqueé a la mañana siguiente. En todas partes, teléfono, redes sociales, correo electrónico. No fue dramático. Ni siquiera fue emocional en ese punto. Fue práctico, limpio. No confiaba en mí misma para leer lo que sea que enviara. No confiaba en él para no decir exactamente lo correcto en el momento equivocado y hacerme dudar de una decisión que sabía que era correcta. Así que eliminé por completo la posibilidad. Intentó ponerse en contacto a través de amigos en común al principio. Me enteré de segunda mano. Largos mensajes de disculpa, explicaciones, solicitudes para hablar. No leí ninguno de ellos. No pregunté qué decían. Dejé claro a cualquiera que lo mencionara que no estaba interesada. Empaqué sus cosas ese mismo día. Ropa que había dejado durante los fines de semana, un par de sudaderas, artículos de tocador, cosas aleatorias que se habían acumulado lentamente en mi apartamento como si siempre hubiera pertenecido allí. Puse todo en una caja y la dejé fuera de mi puerta. Pasó a recogerla mientras yo estaba en el trabajo. Sin nota, sin mensaje, nada. Eso me pareció apropiado de alguna manera. El silencio coincidía con la forma en que todo había terminado. 3 semanas después, me encontré con una antigua compañera de trabajo suya en el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras intentando recordar si necesitaba cebollas cuando ella se acercó a mi lado con esa expresión incómoda que la gente pone cuando sabe algo de tu vida que desearía no saber. Hola, dijo suavemente. ¿Cómo estás? Bien, respondí. Y por primera vez, no era una mentira. Ella dudó, luego bajó la voz. Me enteré de lo que pasó con Víctor y Diana. Lo siento mucho. Asentí sin saber qué decir. Por si sirve de algo, añadió. Nunca me gustó. Víctor siempre me pareció un poco teatral, como si siempre intentara ser algo. Solté un pequeño suspiro. ¿Están juntos ahora, verdad?, pregunté. Ella asintió a regañadientes. Sí, está en todas las redes sociales. Como si hubieran estado juntos para siempre. Por supuesto que sí. Está bien, dije. Y de nuevo lo estaba. Esa noche, por pura curiosidad más que por otra cosa, miré una de las publicaciones de Diana. Estaban en un bar en una azotea, con las luces de la ciudad detrás, su brazo alrededor de su cintura como si siempre hubiera pertenecido allí. Ambos sonriendo a la cámara con esa felicidad filtrada y curada que la gente utiliza para demostrar algo. Se veían bien juntos. Eso no me dolió como esperaba. Si acaso aclaró las cosas. Él no había estado confundido.
No había estado luchando. Había elegido. Y ahora simplemente estaba continuando esa elección. Cerré la aplicación, borré el historial de búsqueda y pedí pizza. Eso fue todo. Sin espiral, sin crisis, solo aceptación. Lo extraño es que empecé a dormir mejor casi inmediatamente después de que se fuera. Esos últimos meses con él, había estado inquieta sin entender por qué. Despertándome a mitad de la noche dándole vueltas a todo, intentando juntar pequeñas inconsistencias que nunca encajaban del todo. Ahora ese ruido se había ido. No había nadie a quien cuestionar, ningún comportamiento que descodificar, ninguna distancia sutil que interpretar. Paz. Paz real. Un compañero de trabajo me preguntó recientemente si iba a volver a tener citas. Le dije, quizás, no ahora. Quizás en unos meses. Ahora mismo, solo estoy aprendiendo cómo se siente existir sin esa corriente constante de ansiedad. Y se siente bien, mejor de lo que esperaba. No le deseo felicidad a Víctor, pero tampoco le deseo miseria. Simplemente ya no pienso mucho en él. La verdad es que una parte de mí sabía que algo andaba mal antes de esa noche en el restaurante. Simplemente no quería admitirlo. No quería ser la persona que no podía confiar en su pareja. No quería creer que había invertido 2 años en algo que podía deshacerse tan silenciosamente. Pero verlo con Diana me obligó a dejar de mentirme a mí misma. Y esa es la cosa sobre la traición. Carraspeo duele, pero también aclara. Te muestra exactamente dónde te encuentras. Y una vez que lo ves claramente no puedes dejar de verlo. 2 meses después, recibí un mensaje de un número desconocido. Casi lo borro sin abrirlo. Algo me hizo leerlo. Soy Víctor. Me quedé mirando la pantalla un segundo. Luego llegó otro mensaje. Diana no sabe que te estoy escribiendo. Solo pensé que debía saber que las cosas no funcionan entre nosotros. Habla mucho de ti. Creo que cometió un error. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Esperando algo. Rabia, satisfacción, vindicación, algo. No vino nada. Solo una claridad tranquila y desapegada. Escribí de vuelta, eso ya no es mi problema. No me contactes de nuevo. Luego bloqueé el número y volví a mi programa. La antigua versión de mí habría sobreanalizado ese mensaje. Se habría preguntado si significaba algo, si era una apertura, si tal vez las cosas podrían arreglarse. Pero ya no soy esa persona. Aprendí algo de todo esto. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Víctor me mostró exactamente quién era esa noche en esa cabina. Me demostró que mi lugar en su vida era condicional, opcional, reemplazable, y le creí. Así que no me importa si las cosas no funcionaron con Diana. No me importa si se arrepiente. No me importa si me echa de menos porque lo que gané valió más que todo lo que perdí. Respeto propio, claridad, paz y la certeza de que nunca más me quedaré en una situación donde tenga que cuestionar si soy suficiente, porque lo soy. Y la próxima persona que entre en mi vida lo sabrá.